en hablar de estas personas, pero para bien o para mal, y digo para bien o para mal, ¿no? Porque, o sea, para bien, porque nos deja entonces una definición, para mal, porque entonces, quién sabe si coincida con lo que dice. No, sí, de hecho coincide bastante bien, ¿no? Este, Podemos decir que los intelectuales son estas tres cosas, ¿no? Por un lado son los formadores de la o las culturas nacionales. ¿Por qué lo pongo así? Porque algunos de ellos se empeñaron en reforzar los elementos, digamos, del nacionalismo propio de la primera modernidad política latinoamericana, ¿no? Acuérdense que la primera modernidad política es la creación de las naciones, ¿no? Porque tras la independencia, algunos tenían unos elementos medio o sea, medio claros, ¿no? En el caso de México, había ya un trabajo como de identidad hecha por los criollos, especialmente, fíjense, por eso está interesante, alrededor de un poco del pasado indígena, pero sobre todo de la tradición católica. Los mexicanos eran los que veneraban a la Virgen de Guadalupe. Hoy sigue siendo un elemento cultural fundamental para la identidad mexicana, aunque ya no con su, digamos, con su cariz religioso, sino más bien como la expresión de la cultura popular que es la Virgen de Guadalupe. Véanlo, si no, ¿por qué La Rosa de Guadalupe es un programa tan exitoso y sigue produciéndolo Televisa? Quizá porque la gente cree mucho en eso y a lo mejor pues por eso lo ve para llegarlo a comparar con la vida real y hasta el final del capítulo decirle al hijo, mira, ¿ya viste por qué te pasa eso? ¿O por qué pasa eso? Claro, son bien cristianos, ¿no? Son lecciones moralizantes. Este, son lecciones moralizantes y en ese sentido sigue siendo válido el discurso religioso. A ver, se supone que la Virgen de Guadalupe, la Rosa de Guadalupe, es un programa producido en pleno siglo XXI. O sea, estamos hablando de 200 años después de este proceso, digamos, de creación de las identidades nacionales y aún sigue siendo vigente la figura de la Virgen de Guadalupe para hablar de lo mexicano. Eh, a ver si aguanta. Eh, pero con los de. Ay, con los de gordo que tiene clip. A ver si es de bueno, entonces digamos, hay un primer periodo, bueno, no, a ver, los intelectuales ayudan a formar identidades nacionales. Ahora lo digo en plural porque veremos que esta identidad nacional va transformándose, ¿no? Lo veíamos un poco cuando hacíamos el recorrido histórico, ¿no? Las primeras, ¿no? Primero hay una tensión entre lo español y lo no español, pero nadie sabe qué es lo no español, ¿no? Porque lo no español, pues, ¿qué es? Lo inglés, lo francés, lo indígena, quién sabe, o sea, es que puede ser todo eso, ¿no? Porque lo no español, las definiciones negativas por eso son malas, porque solo nos dicen lo que no es, pero no nos dicen lo que sí es, ¿no? Entonces, definir identidad a partir de lo negativo es muy complicado porque entonces solo tienes un reino de cosas que no eres, pero hay un universo enorme de cosas que podría ser. Bueno, también son ideólogos de los regímenes, o sea, en diferentes momentos, ¿no? Los intelectuales latinoamericanos han sido lo mismo, han respaldado algunos regímenes, digamos, más progresistas, ¿no? En México tenemos un ejemplo de uno muy peculiar, ¿no? Primero, Vasconcelos. Vasconcelos es un hombre que trabaja con la Revolución Mexicana. Vasconcelos tiene una historia ahí, incluso de. Es un oaxaqueño, ¿no? El abuelo de Vasconcelos conoció a don Porfirio Díaz en algún momento en su vida, ¿no? Oaxaqueños al final del día. Y tiene la oportunidad de becarse en la Ciudad de México para venir a estudiar acá a la universidad, ¿no? Por el régimen porfirista. Luego Vasconcelos termina acercándose a la figura de Madero y está ahí cerca de Obregón, ¿no? O sea, se une a la Revolución Mexicana. Es el primer secretario de Educación Pública, ¿no? La Secretaría de Educación Pública es una creación del gobierno de Obregón en el año 21. Y después es el principal opositor a los regímenes de la Revolución Mexicana, ¿no? Claro, porque él ya, o sea, él los conoce por dentro, sabe cómo son. Él dice, ¿no? Estos militarotes, ¿no? Y luego es el opositor. Entonces, fíjense, Vasconcelos hace esa transición, ¿no? Ayuda a crear identidad nacional. Él es el artífice de un montón de programas que hoy siguen vigentes. Como la idea de la escuela pública como la conocemos,
O sea, él ahí donde te dan toda la formación que puedes tener en tu vida, ¿no? O sea, primero a nivel primaria, luego se extendió a la secundaria. Bueno, eso es una creación de él. Es un ideólogo del régimen, porque entonces él em, comienza a justificar que la Revolución Mexicana, em, fíjense, en su periodo se crean unas cosas que se llamaban las misiones culturales. Vasconcelos se da cuenta que los misioneros que vinieron a eh, evangelizar América tenían digamos, el método era muy bueno, ¿no? Porque entonces establecían misiones, ¿no? Y la idea de la misión es un lugar ahí donde viven los indígenas, ¿no? O sea, lejos de las ciudades de españoles, eh, donde les ofrecían cosas, ¿no? Entonces no solo es la formación religiosa, sino enseñaban oficios, atendían, daban atención médica, ¿no? Entonces Vasconcelos se da cuenta que es una gran idea y entonces él en su periodo se inventa una cosa que se llaman las misiones culturales. Entonces son estos hombres de la Revolución Mexicana, ¿no? Que llegan a las comunidades, ¿no? Ahí donde el Estado casi no tiene presencia. Y entonces abren una escuela pública, llevan un médico, tratan de crear instituciones de esas que le faltaban al Estado, ¿no? O sea, el Estado básicamente existía en las grandes ciudades, pero no en la provincia. Por eso la Revolución Mexicana es tan exitosa en la provincia, me refiero no a los estados de la República, sino ahí en el medio rural, no, y eso el medio rural lo tenían todos los estados, incluyendo la Ciudad de México. Eh, en el medio rural, ahí parecía que el Estado no existía, ¿no? Pues porque lo que había todavía el padrecito, ¿no? Que daba la bendición y que daba algún auxilio ahí, daba el catecismo, que era la formación básica. eh, Había un boticario a lo mejor por ahí perdido, pero pues no hay presencia del Estado. Y gracias a Vasconcelos, ¿no? El Estado de la Revolución Mexicana llega a esos lugares. Y luego es un crítico, ¿no? Ve los excesos y los critica y los señala. Y luego se nos pierde un poco don José Vasconcelos, ¿verdad? Pero bueno, ese sería el ejemplo. Se metió en casa y empezó a limpiar el piso con sus dedos. Bueno, para esta periodización vamos a seguir el texto de Monsiváis, ¿no? Los que ya lo leyeron, pues ya saben de qué estoy hablando. Y los que no lo han leído, bueno, pues se van a enterar ahora, ¿no? Bueno, Monsiváis dice, ¿no? Un poco esto, ¿no? Los intelectuales son una cosa bien interesante en América Latina, hay que estudiarlos y hay que tratar de entender estos roles que juegan en diferentes momentos. Monsiváis empieza justo en este periodo del que estoy hablando, ¿no? Digamos, durante todo el periodo virreinal, no importa dónde en América Latina. Y todavía hasta la primera mitad del siglo XIX, la formación de intelectuales estaba sí o sí en manos del clero. ¿Por qué? Porque las universidades eran del clero, ¿no? Porque la verdad es que había hombres cultos, o sea, es decir, hay una... Es cierto que algunos de ellos hay que acusarlos de fanatismo, ¿no? Un fanatismo salvaje, pero no todos. Vaya que en el caso de la historia mexicana tenemos buenos ejemplos, ¿no? Tanto, digamos, en el inicio de la colonización, ¿no? Estos primeros religiosos que tuvieron contacto con los indígenas, Bartolomé de las Casas, por ejemplo, o Fray Bernardino de Sahagún, que se dedicaron pues a recopilar información. Sahagún, por ejemplo, a Sahagún le debemos básicamente todo el conocimiento de la cultura mexica, ¿no? Y de las culturas nahuas, en general, no solo de los mexicas, del centro de México, a la fecha, ¿no? Algunos autores, algunos antropólogos hablan de Fray Bernardino de Sahagún inventó el método antropológico contemporáneo sin saberlo, ¿no? Porque él se dedica a hacer recopilación entre los viejos, ¿no? De información. Lee algunos, bueno, tiene ahí algunos, hay algunos jóvenes indígenas, ¿no? Que, por supuesto, hablan la lengua de sus padres y saben leer los códices y entonces leen junto con Sahagún y preparan un texto que tiene dos nombres, ¿no?
escriben en forma de códice, como los códices antiguos, ¿no? Este texto, y es el llamado Códice Florentino. O también, como luego eso se transforma en un libro que se publica en España, y es La historia general de las cosas de la Nueva España. Básicamente es un texto donde Sahagún nos cuenta vida y obra de todo lo que, o sea, de cómo eran las sociedades nahuas del centro de México, ¿no? Porque son los que entrevista él. Le debemos muchísimo, ¿no? Bueno, a ver, esa es una forma, ¿no? De intelectualidad, ¿no? Un poco más cerca, ¿no? Francisco Javier Clavijero y Francisco Javier Alegre son dos jesuitas, ¿no? Religiosos, que se encargan de la formación de criollos. De hecho, muchos de ellos, o sea, varios de nuestros próceres de la independencia mexicana, ¿no? Hidalgo, por ejemplo, Allende, fueron educados por estos hombres. Que lo mismo les enseñan, ¿no? Digamos, latín y algunas nociones teológicas, como algunas ideas de la ilustración, ¿no? Entonces, el clero por sí mismo no era el problema es que como en todas las instituciones hay algunos fanáticos, ¿no? Muy terribles. Y luego hay una acusación, ¿no? De que todas las universidades son un problema. Fíjense, ayer, no, el lunes, estaba dando una clase sobre sociedad y política de Estados Unidos. Y justo le contaba esto a sus compañeros allá. En Estados Unidos, las universidades no fueron clausuradas. Las universidades, digamos, históricas, bueno, las grandes universidades estadounidenses son las históricas. Harvard, Yale, Princeton. Y estas universidades de origen fueron seminarios protestantes, que se abrieron en lo que hoy llamaríamos Nueva Inglaterra y las viejas 13 colonias, ¿no? Su formación original era religiosa, por supuesto, ¿no? Pero cuando la independencia y los procesos de secularización del siglo XIX, a nadie se le ocurrió ni de cerca clausurar universidades. En cambio, acá en América Latina, en México, entre ellos, ¿no? Parecía que la secularización tenía que ir de la mano con la erradicación de las universidades. De hecho, ese es el problema del siglo XIX latinoamericano. No hay universidades per se porque la están clausurando. Y entonces la formación de intelectuales, digamos de una manera, tarda en llegar, ¿no? El intelectual más bien es un producto que se hace en casa. Alguien que recibe formación, que puede ir a estudiar al extranjero. Pero no alguien que puede ir a la universidad, porque no hay universidad. Bueno, la segunda mitad del siglo XIX comienza con un proceso de justo secularización en el sentido tal cual de la palabra, ¿no? Alejarnos de la formación religiosa, ¿no? Y fortalecer la formación civil. Entonces, es uno de los elementos del credo liberal, ¿no? Quitar, diría Kant, quitar la formación de los jóvenes de las garras del fanatismo, ¿no? Luego, eso se puede aplicar en muchas formas, pues, pero aquí al menos estaba pensado como para la formación religiosa. Estos intelectuales de esta época, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, Ignacio Manuel Altamirano, a finales del siglo XIX, escribe estas cosas, ¿no? Altamirano no puede creer, por ejemplo, que para su época, 1870s, se sigan imprimiendo catecismos en México, ¿no? Pero ¿cómo es posible que los catecismos sigan imprimiéndose? Esa formación es la formación antigua que tenemos que rechazar, ¿no? Y tendríamos que estar dando una formación científica a los jóvenes, ¿no? Tardará mucho en llegar a la formación científica que pide Altamirano, ¿no? Pero bueno, eso ya es parte, digamos, del programa. Y esto último, ¿no? Ya se veía venir la reducción de ¿cómo decirles? Se veía venir que el clero iba a tener una posición cada vez menor, ¿no? Las reformas liberales del siglo XIX en América Latina tendían a eso, a reducir en general el papel de la iglesia en los asuntos públicos. En general, no solo, digamos, en el gobierno, que es una forma de asunto público, la otra es la educación. Lo primero que pierden, de hecho, los
lo primero que pierde el clero es el control sobre las instituciones de educación superior. ¿No? Los seminarios se cierran varios, ¿no? Se clausuran conventos que fungen como centros de formación superior y en todo caso lo que les queda es más bien, fíjense, la formación de los más jóvenes. Las escuelas de primeras letras, diríamos, en esa época son las que destacan. Bueno, este proceso pues no es eterno como todo, ¿no? Para los inicios del siglo XX, ¿no? Comienza a haber una profesionalización de los intelectuales. Y tiene que ver con, primero, ya se clausuraron, digamos, los centros de instrucción más bien religiosa, ¿no? O en manos del clero al menos. Y se han empezado a abrir algunos centros, algunas universidades públicas. La idea de la universidad pública en América Latina es un hecho transformador. Y este hecho tiene que ver con las ventajas. A ver, y esto hasta de alguna manera les toca a ustedes porque están en una universidad pública. ¿Cuáles son las ventajas de estudiar en una universidad pública? Pues puede ser como... perdón. A ver, Carolina, si quieren, y ahora y luego Cristina. Se me ocurre no tener la presión de pagar la matrícula. Bueno, tengo una amiga que estudia diseño de modas, entonces es una escuela de paga. Y la matrícula, aparte de eso, los maestros, bueno, creo que también depende de la carrera, pero sus maestros como que le piden específicamente materiales como muy caros, por lo mismo que de paga, por lo mismo, para también, no sé, todo bueno ya. Sí, claro, o sea, tiene que ver con asumir tanto los costos digamos, de matrícula, como dijiste bien, Carolina, como con los materiales, ¿no? Claro, depende de la carrera, bien dicho, ¿no? Pero imagínate, ¿conocen a alguien que estudia arquitectura? No importa dónde, esa es una carrera bastante cara por los materiales, ¿no? O en general la gente que estudia incluso, por ejemplo, tengo un amigo que estudió en la UNAM Artes Plásticas y me contaba, o sea, qué bueno que estudié en la UNAM porque entonces lo que él tenía, ¿no? Lo usaba para la compra de materiales. Porque a pesar del extenso de las universidades públicas, igual hay que absorber algunos gastos. Ahora, cuando no hay universidad pública, ¿no? Pregúntense ustedes mismos, ¿cuántos de ustedes hubieran podido estudiar una carrera? O estarían estudiando una carrera si no hubiera universidades públicas. Karen dice que no, pues no. Yo creo que muy poquitos. Sí, ¿no? Y de por sí somos pocos. Se calcula que más o menos solo el 20% de las personas en edad de ir a la universidad, o sea, en sus 20, están realmente estudiando una carrera. El 80%, ¿no? De la gente en esa edad más bien está haciendo otra cosa. A ver, está bien, ¿eh? No es que todo el mundo tenga que estudiar. O sea, yo creo que no debería de ser un asunto de... no es como en la educación, no es la educación básica, se supone, ¿no? La primaria, bueno, pues sí, ¿no? Ahí tenemos unas tasas como del 96 o 98%, bueno, pero se entiende, ¿no? Sino que tienes haciendo un niño de 6 años, que no es a trabajar, ¿eh? Porque se supone que está prohibido el trabajo infantil. Ahora, con alguien de más de 20, pues no se espera que se incorpore a lo mejor a la vida, si no a la vida profesional, o sea, es decir, si no a los estudios profesionales, al menos pues, a la vida laboral, ¿no? Hoy podemos decir que hay algunas opciones, ¿no? Igual, o sea, ese 20% todavía no queda claro, bueno, a ver, ese 80% que no está estudiando, todavía no queda claro si es porque no estén interesados, ¿no? O porque no pudieron hacerlo, porque justo, ¿no? No hay suficientes espacios en las universidades públicas. Se supone que, por ejemplo,
el Rosario Castellanos está pensado con esa lógica de ofrecer espacios para quienes sí quieran de ese, digamos, 80% que anda por ahí flotando, que no está estudiando. Pero pueden estar trabajando, digo, o sea, no está mal trabajar, ¿no? Tampoco es que hay que estigmatizar a los que trabajan a los 20, pues está bien, ¿no? Y tampoco hay que estigmatizar a los que estudian a los 20, ¿no? Dice Daniel, los materiales que piden, ajá. Sí, claro, porque la percepción es de... Es un asunto muy a la mexicana, ¿no? Si alguien tiene para pagar, ¿no?, una universidad, seguramente puede comprar el material y puede hacer cosas, ¿no? No, justo lo que dices, Daniela, si tienes para pagar la carrera, tienes para pagar los equipos, ¿no? A veces sí, a veces no, ¿eh? O sea, hay gente que sí. Y también en las universidades públicas. No quiere decir que las universidades públicas haya gente así, ¿no? Yo les dije, ¿no? Yo estudié en la UNAM, en la H Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y tenía como mis compañeros de los que llegaban con lo del pasaje y listo, y había quien llegaba en carrito o sea, es decir, ahí hay una diferencia, porque cuando tu familia tiene para comprarte un carrito a ti solito, ¿no? Para que te vayas a la universidad, pues ahí hablas de un nivel distinto, ¿no? Digo, no sé ustedes, cuántos de ustedes, ¿no?, personalmente tengan su propio coche, que no es el coche de la familia. Pues eso te da una noción, ¿no? Que es más fuerte que lo que dijo Daniel, ¿no? Porque Daniel dice, bueno, yo tengo que comprar algo de equipo, pero pues es como si te dijera, ¿no? Pues si tienes para pagarte la carrera, tienes para comprarte un coche. Es una de las ventajas, ¿no? Los intelectuales latinoamericanos comienzan a venir de más lugares. Al principio les dije, ¿no? Son solo hijos de, pues, gente acaudalada que, pues, se puede dar el lujo de estudiar, leer y escribir, ¿no? Sobre todo. O pintar o esculpir, digo, no solo, digamos, la literatura, ¿no? También los artistas, pues, o sea, también las artes plásticas, que es lo otro que destaca. A veces, pues sí, porque ese dinero se lo... Tenía un amigo así, justo lo que tú dices, Daniel, ¿no? Dice Daniel, tiene amigos que tienen un buen dinero y por el nivel de... y prefieren ir a las escuelas públicas que a las privadas por el nivel de estudio. Sí, que en las privadas hay más facilidades. Les conté, ¿no? Yo doy clases de una escuela, una universidad privada, y sí hay una percepción de, ay, profe, ¿cómo no nos vamos a ayudar a pasar, no? O sea, no es tan directo, ¿no? De pásalos porque sí, pero sí es una insistencia de, es que no deberíamos de reprobar a tanta gente, ¿no? Claro, porque si repruebas a mucha gente, pues se terminan por salir y pues si se salen, pues dejan de pagar, ¿no?, la matrícula, y si dejan de pagar la matrícula, pues deja de haber ingresos. Al final del día, las universidades privadas, como todo lo privado, es una empresa y las empresas buscan la ganancia. Esa es su razón de ser, siempre, la que sea, no importa. En cambio, en las universidades públicas, pues tendrías más flexibilidad, aunque los criterios luego son medio raros, ¿no? Porque eso podemos discutirlo, ¿no? Se ha hecho muy popular la idea de buscar como indicadores de eficacia y eficiencia de las universidades públicas. Y ahora un indicador que se ha hecho relevante es el de la llamada eficiencia terminal. O sea, ¿cuántos de los que inician terminan? Entonces, si repruebas a mucha gente, pues tu eficiencia terminal baja y entonces tienes malos índices de eficiencia terminal, ¿no? Pero pues a veces la gente que no siempre... Yo tengo mis dudas, ¿no? Luego sueno medio terrible cuando digo estas cosas, ¿no? Yo a veces pienso que no todo mundo... O sea, no todo el mundo sabe exactamente qué quiere, ¿no? Yo sé que el asunto de la orientación vocacional es bastante mal en México, ¿no? O sea, cuando ustedes estudiaron la prepa, ¿sienten que les dieron suficientes herramientas para poder elegir una carrera? O sea, ¿alguien cree que cuando hizo la prepa, ahí dijo, claro, yo ya sé que voy a hacer, no sé, esto, ¿no? Voy a estudiar lo que tenga que ver con narrativa, o más bien lo fueron descubriendo en el camino después? Yo digo que fue más en el... A ver, Cristina. Que fue más como desarrollado en el camino, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en la secundaria tenía una materia que, bueno, como un taller ya al último de tercer semestre, de tercer año,
secundaria en donde nos daban cursos de convivencia y todo eso, y aparte como que nos platicaban qué podría también suceder después, por ejemplo, en la universidad, si nosotros nos llegáramos a como que seguir estudiando. Y por ejemplo, yo no sabía ni qué onda, porque si de por sí dejé 5 años sin estudiar, entonces, pero sí se llega como a descubrir en el camino. Sí, o sea, es más, si alguien no, cuéntenos su historia de vida, porque, a ver, está medio difícil, ¿eh? O sea, y yo creo, lo digo, yo soy un híbrido, porque estudié toda mi formación previa a la universidad en una escuela particular y luego fui a hacer la escuela pública. Pues tampoco creen que allá el sistema está mejor, ¿no? O sea, que es bueno, pero seguramente allá, ¿no? O sea, sí teníamos algunos cursos de orientación vocacional y alguna idea, pero también creo que estamos muy lejos, pero como país, o sea, no es un asunto de sistema educativo, incluso como país, ¿no? Entender para qué sirve, o sea, entender que las carreras profesionales en general son un asunto formativo, no de capacitación para el trabajo. Y en México, pues afuera, digamos, del espacio universitario, hay una percepción de que la universidad es capacitación para el trabajo, pero no lo es, ¿eh? O sea, eso apúntenselo en sus cabecitas, en sus libretas, y la universidad no los capacita para el trabajo. Y no es que entonces haya que abolir las universidades, es que la universidad tiene una perspectiva diferente, les da una formación que ustedes pueden aterrizar en conocimientos para su trabajo, por supuesto, ¿no? Pero sí, por eso siempre hay que complementarla. La formación profesional hay que complementarla siempre con alguna formación técnica para que luego sí te sirva de capacitación para el trabajo, ¿no? Este, no sé, pues si se van a dedicar a estas cosas, a lo mejor en algún punto van a estar tomarse un curso a lo mejor de edición de contenido web, ¿no? Se me ocurre. O de eh, uso de plataformas audiovisuales, ¿no? Para generar podcasts y estas cosas. Tomarse un cursito de eso, que sean, o sea, tengan el conocimiento técnico y el conocimiento, digamos, profesional que les da la carrera, y entonces sí salgan al campo laboral sabiendo hacer cosas, ¿no? En general, esto debería de ser un cambio, ¿no? Bueno, pero esto que ahora estamos discutiendo y que nos parece como tan evidente, no lo es a principios, bueno, apenas empieza a hacerlo a principios del siglo XX. De hecho, aunque la UNAM, ¿no? Que es nuestra universidad más grande todavía, ¿no? Inclusive, aunque el TEC tiene campus por toda la República, ¿no? O la UVM, todavía la UNAM sigue siendo la universidad con el mayor número de alumnos. En un día de estos lo supera las otras, o sea, algunas de estas dos universidades que son un sistema a lo largo de la República, digamos que hasta ahora así se mantiene. La UNAM, aunque presume como antecedente la Real y Pontificia Universidad de México, la que se creó en la colonia, en realidad la UNAM se fundó en 1910, o sea, la Universidad Nacional, la pública, solo tiene 110 años de vida, no es tan vieja, pues, ¿no? Y entonces sus cuadros de intelectuales se comenzó a formar, en realidad salieron justo después de la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, la universidad se abrió en 1910 y luego en 1911 se va Don Porfirio y se empiezan a ir algunos profesores, ¿no? Que están muy ligados al régimen porfirista, y durante la Revolución la universidad es un escándalo, ¿no? Unos a favor y otros en contra, y más bien se estabiliza hasta los años 20, ¿no? La verdad es que Vasconcelos entiende que la universidad pública es una gran aportación, ¿no? Del porfiriato, y aunque se haya creado en el porfiriato, que es el villano favorito de la historia, igual hay que conservarla, ¿no? Y la tenemos hasta ahora, ¿no? Y además hablamos de ella porque ha servido de modelo para abrir otras universidades públicas, hasta la fecha. O sea, incluso la Rosario Castellanos, ¿no? En Rosario Castellanos, perdón, tiene esa característica, ¿no? Incluso algunas carreras se ofrecen de manera conjunta, se supone, entre la UNAM y el instituto. Bueno, entonces estos intelectuales que empiezan a surgir es que están profesionalizados, o sea, ya tienen una carrera profesional y comienzan a tener espacios donde, o sea, digamos, no es que haya una carrera, si voy a estudiar la carrera de intelectual, pero puedo estudiar alguna de las carreras que se ofrecen en las universidades, que son pocas al principio. Básicamente hay siempre derecho, medicina,
alguna cosa que tiene que ver con artes, ¿no? Punto. No es como que haya muchas cosas donde escoger. Eh, pero la universidad, digamos, a principios del siglo XX, todavía conserva un poco del viejo espíritu de las universidades medievales, donde uno tomaba cursos un poco de todo y luego solo hacia el final te especializabas, ¿no? Ustedes, por ejemplo, o sea, ustedes ya son hijos de la universidad del siglo XX, que más bien especializa desde el inicio, ¿no? O sea, desde el principio tienen cursos para irse perfilando hacia el objetivo de su carrera, ¿no? Y en cambio, ¿no? Si estuviéramos estudiando hace 100 años, probablemente estarían tomando los mismos cursos, ¿no? De historia patria con algún gran historiador, alguna cosa como, ¿no? De filosofía latinoamericana con un intelectual de estos, que fumaban puro durante las clases, algunas nociones de derecho. O sea, es decir, una formación mucho más amplia y la especialización solo hubiera llegado hacia el final, en el último año o dos de su carrera, que es algo que ya no pasa, ¿no? Ya la idea es que ahora desde el principio se vayan especializando. Bueno, además, estos intelectuales, cuando empezaron a salir de las universidades, eh, el Estado los empezó a cooptar, o sea, empezó a ofrecerles trabajo, porque además, si no, ¿de qué vivían, no? Y eso tuvo sus ventajas o desventajas, como ustedes quieran, ¿no? La ventaja es que les ofrecieron un sueldo, entonces ya no tenían que vivir a ver de qué, sino trabajaban, por ejemplo, eh, en México tenemos muchos intelectuales que fueron diplomáticos y o sea, y teníamos la ventaja o desventaja de que estos hombres eh, tenían la sudadera de gordo de rayas que está ahí, sepárala, ¿no? Para yo creo que tallarla y lavar la parte. La blanca. Digamos, se incorporaron bien a las filas del Estado, pero luego costaba trabajo separarse, ¿no? ¿Hasta dónde llega el intelectual y hasta dónde llega el funcionario público, ¿no? Yo creo que hasta Octavio Paz, después o sea, que Octavio Paz de la segunda mitad del siglo XX, es que en México debe ser un rompimiento, ¿no? Hasta antes están muy casados, pues, con el régimen, porque les da de comer, ¿no? Así de fácil. Y entonces la crítica al régimen es más difícil, ¿no? Pocos se salvan de eso. Pero no solo en México, ¿no? En América Latina por completo, los intelectuales latinoamericanos tienden a tener este vicio de esta época. Bueno, eh, vamos a decir que en los años 30 hay un cambio, ¿no? Hay en el mundo, no solo acá en América, pero acá tiene una expresión muy peculiar. Uno, los partidos comunistas, o sea, la Unión Soviética surge como esta gran entidad en 1919 y durante la década de los 20, ¿no? Coquetea, digamos, con algunos intelectuales del mundo, pero no es sino hasta los años 30, ¿no? Donde empieza a dar como frutos, ¿no? Este régimen, ¿no? Este experimento social que fue la Unión Soviética, empieza a dar resultados en los años 30, ¿no? Empieza a notarse la industrialización de un país que antes de la revolución había sido bastante atrasado en términos materiales, ¿no? El pueblo ruso se había mantenido como un pueblo bastante feudal, ¿no? En el sentido de estaban atados a la tierra, a los compromisos con un solo terrateniente o señor feudal, ¿no? Hay poca industria, ¿no? Y entonces las transformaciones que se ven en los años 30, ¿no? De un gobierno cada vez más progresista, incluso hasta las mujeres teniendo un papel relevante, ¿no? Cosa que no se veía en otros lugares, atrae a varios intelectuales, ¿no? En el caso de México tenemos un buen ejemplo, ¿no? Casi todos los muralistas mexicanos, los clásicos, Siqueiros, Orozco, Diego Rivera, fueron intelectuales de izquierda, pero de esta izquierda de los años 30, donde hay una fascinación por la Unión Soviética, ¿no? Donde hay un deseo por la revolución, o sea, que pase lo mismo que pasó allá. Y eso es muy atractivo el discurso, ¿no? Y luego, la verdad es que las embajadas soviéticas en América Latina se dedicaron a financiar, por ejemplo, revistas, ofrecieron algunas becas, por ejemplo, para ir a estudiar a Rusia, ¿no? Bueno, a la Unión Soviética, a Moscú. Con el objeto de, pues, promover el modelo, ¿no? Eso yo creo que le salió muy bien a los soviéticos.
Eh, Esto se mantiene durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Al final del día, la Unión Soviética se termina aliando con Estados Unidos y el Reino Unido para derrotar a los nazis, y eso hace que, ¿no?, estar a favor del comunismo no esté tan mal visto para la izquierda. El gran problema de la izquierda es que a partir de los años 50, el régimen de Stalin allá muestra su lado, bueno, el lado que siempre tuvo, que fue el más violento, ¿no? Era un gobierno bastante represor y autoritario, y solo que antes, pues los progresos materiales y combatir a Hitler, pues habían servido para ocultar, digamos, los peores vicios del stalinismo, pues salen a la luz, ¿no? Stalin se muere en el 53, y durante la década de los 50 en la Unión Soviética se dedican como a destapar todos los vicios, ¿no?, del régimen anterior. Entonces muchos intelectuales latinoamericanos de izquierda, de esta primera izquierda, pues están muy comprometidos, ¿no? O sea, apoyaron a Stalin, lo declararon, ¿no?, el héroe de las naciones, y luego muchos tuvieron que desdecirse cuando se enteraron de estas villanías. Otros no, y entonces la tuvieron más complicada. Mientras, digamos, la izquierda latinoamericana de esta primera generación, ¿no?, se enfrenta los problemas del stalinismo, la derecha latinoamericana trata de hacerle frente, ¿no? Hablo de la derecha latinoamericana como estos grupos que sentían cierta nostalgia tanto de la cultura católica como de la presencia española. Hay varios. Y básicamente lo que hacen es estar buscando cómo reincorporar estos elementos, digamos, a la cultura, digamos, cotidiana, ¿no? Hay países donde es mucho más sencillo, ¿no? La Argentina, los argentinos tienen fueron históricamente, o sea, el liberalismo argentino fue menos violento contra el clero, y el clero conservó muchos beneficios, ¿no? O sea, ya por ejemplo todavía tenían en posesión algunas universidades desde las cuales se formaron intelectuales, que lo que buscaban era eso, ¿no? Que el pensamiento católico se incorporara como parte digamos, de los elementos de identidad nacional en Argentina. Por ejemplo, eso estuvo vigente como hasta los 70s. Chile, yo creo que incluso un poco más. Un gran elemento es que, así como se hizo popular el comunismo, estos son los que van a decir el comunismo es el horror, ¿no? Ellos ya hacen críticas a Stalin, ¿no?, algunas fundadas, otras no. Pero, pues, ahí está, ¿no?, el asunto. Luego, estos intelectuales yo creo que se equivocaron, y se equivocaron feo, ¿no? Porque con tal de hacerle frente a la Unión Soviética, comenzaron a alabar algunos regímenes extranjeros opuestos a la Unión Soviética. ¿Y quiénes eran estos regímenes? Los regímenes totalitarios. ¿Se acuerdan que les dije, no?, que Vasconcelos era este gran intelectual mexicano? Al final se le patina el coco muy feo. Pues sí, se le patina el coco muy feo, porque en sus últimos, bueno, durante los años 40, Vasconcelos alaba la obra de Hitler y el nazismo, ¿no? Antes de la guerra, y luego todavía durante la guerra hace algunas campañas para que México no se una al lado estadounidense, porque si México tenía que aliarse con alguien era con Alemania para hacerle frente a Estados Unidos, ¿no? Ahí puede ser que don José Vasconcelos se haya equivocado feo. Pero bueno, ¿no? Eso le pasa a la derecha, ¿no? Y después tienen que desdecirse. A ver, a los dos les pasa, ¿no?, tanto a la izquierda como a la derecha, tienen que desdecirse porque los excesos tanto de la derecha, tanto del fascismo como del estalinismo, están a la vista, ¿no? Entonces, luego no puedo decir tan fácilmente que yo apoyé a esos cuates. Luego, hay un gran cambio. A ver, ¿qué es la Revolución Cubana? ¿Qué saben de la Revolución Cubana? La verdad, no mucho. ¿Alguien, lo que sea, lo mínimo? Bueno, además de que es una revolución, es en Cuba. Sí, ¿verdad? Bueno,
La Revolución Cubana es un movimiento, digamos, político-militar, ¿no? Un grupo de inconformes con el régimen cubano de la época. En Cuba había una dictadura en manos de un militar, ¿no? Como las hubo muchas en América Latina. Bueno, este grupo de inconformes que estaban ligados a la, digamos, a la izquierda admiradora de la Unión Soviética, o sea, a esta izquierda de primera generación, eh, se rebelan contra el gobierno, ¿no? Y derrocan al gobierno de Fulgencio Batista, que es el militar encargado, ¿no? Y en el 59 triunfan estos hombres y en el 61 declaran que Cuba se va a convertir en un estado comunista, así como la Unión Soviética, ¿no? Y eso es un shock en América Latina. Es un shock porque hasta ese momento ningún gobierno no habíamos tenido ni un solo gobierno de izquierda, digamos, ¿no? Casi todos habían sido de centro derecha. Eh, Luego no solo tenemos un gobierno de izquierda, sino además es un gobierno de izquierda que pretende ser un estado comunista como la Unión Soviética, ¿no? Y de hecho recibe el respaldo de la Unión Soviética para hacerlo. Entonces es un cambio ahí brutal. Dice Daniel, que no sabe mucho, pero de lo que se acuerda es no pagan servicios, ¿verdad? El comunismo porque todos son iguales y... Sí, a ver, el comunismo presenta varios retos, ¿no? Algo que pasa en Cuba, y eso es cierto, es las con... a diferencia de lo que pasó en la Unión Soviética, que les digo que alcanzan un cierto nivel de desarrollo industrial, los cubanos no tienen ningún tipo de desarrollo industrial, bueno, o semejante, ¿no? Más bien ellos se dedican al cultivo de algunos productos, caña de azúcar principalmente, ¿no? De hecho vivían de caña de azúcar y turismo antes de la Revolución Cubana, y después de la Revolución Cubana tuvieron que vivir de caña de azúcar y de menos turismo. Eh, la idea de un régimen comunista es que el Estado desaparece la propiedad privada, entonces nadie es dueño de nada, o sea, no hay propiedad como la privada, todo es propiedad comunitaria. Entonces imagínense, ¿han visto este meme de Box Bunny de tenemos un libro, tengo un libro y sale Box Bunny diciendo tenemos? Bueno, es el resumen ejecutivo de los principios, digamos, del comunismo, ¿no? No hay propiedad privada, en realidad las cosas son de todos. Entonces, bueno, la producción de alimentos es del Estado completo, entonces el Estado reparte los alimentos, ¿no? ¿Tiene eso sus desventajas? Pues sí, porque entonces si no se produce suficiente alimento en un país, ¿de dónde sacas alimento si no hay productores particulares a quien comprarle? ¿No? Es uno de los grandes problemas del comunismo. Bueno, el punto es que la Revolución Cubana impacta sobre todo en términos, a los intelectuales en términos de figuras como eh, representativas. En primer lugar, porque eh, a diferencia de la primera generación de la izquierda latinoamericana, ¿no? Esta que tiene unos niveles enfermos de idolatría de la Unión Soviética, hay que ver cualquier mural de Diego Rivera, ¿eh? Diego Rivera pinta al comunismo, ¿no? Estos obreros así todos poderosos, que acaban con los capitalistas, está pintando básicamente su idealización de la Unión Soviética. Y en cambio, dice, dice Daniel, su alimentación es mayormente por productos que vienen del mar, ya que Estados Unidos cerró prácticamente sus fronteras, no permite llegar a algún tipo de producto, y si llega a ver es por pocas cantidades y con costos elevados. Exactamente, Daniel, porque pues además los cubanos tienen una bronca con Estados Unidos, entonces eso que les complica más las cosas, ¿no? Cosas que se pueden producir en la isla, pero las islas tienden a ser bastante malas productoras de alimentos, en cualquier lugar, ¿eh? Y entonces eso les ha generado problemas. Bueno, la izquierda latinoamericana, pues básicamente puede ver en Cuba una vía latinoamericana al socialismo, ¿no? O sea, sí se puede hacer y hay que seguir los pasos de Cuba, ya no los pasos de la Unión Soviética. De hecho, durante los 60, en los 70 sobre todo, ¿no? Habrá varios movimientos guerrilleros, como lo fue el movimiento cubano, para tratar de convertir a sus países en países con vías al comunismo. Hoy en día inclusive podemos decir que lo mismo, por ejemplo, eh, Daniel Ortega fue un guerrillero, pero Evo Morales en Bolivia tiene una cierta nostalgia por esta izquierda, ¿no?
han idealizado, o sea, como en los 30 idealizaron a la Unión Soviética, ¿no? O sea, se deshicieron de los vicios y se quedaron solo con los beneficios. Ahora estos han idealizado el modelo cubano, ¿no? Claro que a los cubanos en algunas cosas les ha ido muy bien, digo, no me voy a quejar. Este, los servicios de salud cubanos son de los mejores porque pues básicamente le han tenido que invertir todo lo que tienen para que la gente se les muera. Pues, tienen un servicio de salud de, o sea, de primer nivel, ¿eh? No le piden nada a nadie. Les tienen carencias de otras cosas, pero bueno, una ventaja hay. Hay una cosa sobre todo, y que esa se vuelve muy curiosa, es la idea de el guerrillero se vuelve una figura mítica latinoamericana. ¿Quieres un guerrillero? Piensen en un guerrillero. ¿Saben qué es un guerrillero? Porque luego digo cosas que no sé si se ven estudiando. No, ¿Alguien sabe quién es el Che Guevara? Es como lo que tenemos aquí en México como autodefensas, ¿no? Se parecen, Daniel. De hecho, los autodefensas son una expresión de los guerrilleros. Bueno, el guerrillero es un combatiente, ¿no? Que básicamente que en pobres condiciones se enfrenta a un ejército regular. Un ejército regular es cualquier ejército que tiene uniforme, capacitación y alimento a las 3 horas, las 3 comidas del día, ¿no? Los guerrilleros regularmente son como se cuenta un poco como las autodefensas, solo que en condiciones de marginalidad. Regularmente el guerrillero es alguien que está en condiciones de marginalidad y que se tiene que levantar en armas. No todas las autodefensas están en esas condiciones, algunas sí, algunas no, ¿no? Regularmente se enfrentan al Estado para mejorar sus condiciones de vida. El Che Guevara es el ejemplo clásico del guerrillero porque era un argentino, que se murió el Che, inconforme con la situación política en América, que se une a Fidel Castro aquí en México para iniciar la Revolución Cubana, y luego la verdad es que la figura del Che es muy polémica porque, digo, claro, es una de las grandes figuras, ¿no? de la Revolución Cubana, pero es un hombre, digamos, inestable en el sentido de, una vez que vio triunfar la Revolución Cubana, su sueño era levantar la revolución en todos los países del mundo, ya no solo en América, ¿no? El Che está en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Namibia, en África, haciendo lo mismo, ¿no? Replicando las técnicas guerrilleras. Las técnicas guerrilleras son esas, ¿no? Pelear en la clandestinidad, ¿no? Utilizando, por ejemplo, ataques terroristas, bueno, o sea, actos de sabotaje, o sea, enfrentamientos no directos con los ejércitos, porque claro, un grupo guerrillero regularmente son unas cuantas tropas que no pueden enfrentarse a un ejército regular de varios miles, ¿no? Hay que hacer enfrentamientos no directos, ¿no? Ahora, acá se ha creado el mito del guerrillero latinoamericano como estos que son los representantes, ¿no? Vamos a decirlo así, de esas clases desprotegidas que no tienen, digamos, con quién las defienda. ¿Alguno de ustedes se acuerda del subcomandante Marcos? Este hombre que se supone era el vocero del movimiento zapatista en México. Yo muy poco. Al menos de imagen, quizá, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante? Pues porque fíjense que los zapatistas, bueno, estos chapanecos, ¿no? Que están levantando en armas, representan eso, es la idealización del guerrillero. A ver, esto se las cuento rápido. En el 94, ¿no? Este grupo armado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se levanta en armas contra el gobierno, ¿no? Y dice tener el control de más o menos la mitad del estado de Chiapas, y entonces básicamente le piden negociar al Estado, ¿no? El gobierno mexicano, que es muy necio siempre, les envía al ejército. La verdad es que los del EZLN, ¿no? Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tienen muy poca presencia. Bueno, en realidad tienen muy pocas tropas, tienen presencia, pero no tienen tropas. Y en ese sentido, no hay más que un enfrentamiento medio directo, ¿no? Donde mueren algunas tropas del ejército mexicano, algunas tropas zapatistas, y mejor deciden sentarse a negociar, ¿no? La verdad es que es un levantamiento armado donde no hay ningún hecho armado relevante. Y están negociando desde el 94, ¿no? Hay una serie de acuerdos de ese mismo año, previos a las elecciones,
Eh, pero bueno, eso es la figura del guerrillero. Eh, Se supone, dice el gobierno mexicano que ya sabe quién es el subcomandante Marcos, y el subcomandante Marcos es un profesor universitario de la Ciudad de México. Fíjense, por eso les digo cómo está conectado. Es el intelectual, ¿no? El profesor universitario, que descubre que la figura del guerrillero es la solución a los problemas que él ve desde el aula, y entonces se va a luchar a las armas. Bueno, se va a luchar es un decir porque ni lucha. Eh, esto hace la Revolución Cubana, ¿no? Nos crea este mito. Esto ya es mucho más cercano a ustedes, ¿no? A partir de la década de los 70 se crea una verdadera industria académica y cultural, ¿no? O sea, un intelectual ya puede vivir de su trabajo, la intelectual. Hasta antes de esto depende del Estado, de una beca, de que alguien le preste una lana o de vivir en muy malas condiciones, ¿no? A partir de la década de los 70 tenemos una industria académica y cultural consolidada, concentrada básicamente en tres cosas: universidades, editoriales e industrias culturales. Industrias culturales es pues, básicamente todo lo otro. En esta época, sobre todo, por ejemplo, la radio y la televisión juegan un papel fundamental. Eh, ¿Cuántos de ustedes han visto series o novelas históricas? ¿Y de cuál se acuerdan? Carolina se quedó pensando. Según yo sí he visto y me acuerdo más o menos, pero no me acuerdo del nombre de la serie que he visto. A ver, está bien, fíjense, esos son productos de la industria cultural, ¿se dan cuenta? ¿Por qué decimos que son industrias culturales? Fíjense, hasta antes de este momento, cualquier, digamos, eh, producto cultural, llámese libros, pinturas, lo que ustedes quieran, ¿no? Piezas musicales, eh, tienen un trabajo bastante artesanal, ¿no? O sea, el libro lo escribe alguien, ¿no? En su casita, en maquinita de escribir, ¿no? O a mano, y alguien lo tiene que pasar en limpio. O sea, los escritores de la primera mitad del siglo XX escriben a mano, y luego le dan su texto a una secretaria que lo pasa a máquina de escribir, y luego de la máquina de escribir alguien lo transforma lo pasa a los tipos de imprenta. Un pintor más o menos, ¿no? Hace bocetos, ¿no? De hecho, de muchos autores hasta la primera mitad del siglo XX, ¿no? Muchos pintores, tenemos sus bocetos, porque bocetean su trabajo 2, 3 veces y luego ya pintan lo que sea que vayan a pintar, ¿no? Esto está muy transformado. Piensen en sus artistas, a los que van a entrevistar, ¿no? Igual los músicos tienen previos de su música, o sea, escriben sus composiciones, tienen sus cuadernos de notas, ¿no? Sus cuadernos pautados llenos de piezas que nunca llegan a tocar, ¿no? Hasta que encuentran la que les suena más adecuada, ¿no? Abren con sus artistas y probablemente su música pues ya no pase siquiera por el cuaderno pautado, ¿no? Produzcan directamente en el medio digital lo que hacen. Ahorita vamos a ver justo esa transformación. En fin, estas industrias culturales comienzan a tener cada vez más peso, porque estas industrias son las que le permiten a los intelectuales sobrevivir. Por ejemplo, ¿no? La radio y la televisión, ¿no? Octavio Paz, ¿no? Que es uno de los grandes intelectuales de esta época, básicamente vive con el lujo con el que vive al final de sus días Octavio Paz por dos cosas: porque le produce contenidos a Televisa, y dos, porque se dedica a vender conferencias alrededor del mundo, ¿no? Entonces, la gente paga por escuchar a Octavio Paz. Pagan mucho. Bueno, y a los grandes intelectuales, ¿no? Ahora, esto comienza a hacerse un asunto bastante clasista, ¿no? Porque entonces, si no eres Octavio Paz, no te van a pagar millones por una conferencia. Entonces, saber de qué vives, ¿no? Tienes que vivir de la universidad. ¿Y de qué universidad vivirás? ¿De la pública o de la privada? Por el prestigio podría ser la privada. Pues de la privada, los que alcancen a pagar la privada, o sea, los que puedan ser estudiantes de la universidad privada para luego ser profesores de la universidad privada. O sea, es mucho más fácil ser, digamos, en este momento, o sea, en ese momento, en los 70, ser profesor de la universidad pública, porque estudias en la universidad pública y te puedes quedar ahí como profesor, ¿no? Pero entonces empiezas a tener un asunto de distinción, ¿no? O sea, de separación, de segregación, digamos, sin que se pensara eso, o sea, nadie lo pensó en el momento, pero se empezó a generar este modelo. ¿Y
y que las industrias culturales empiecen además a esto segundo que digo aquí, la mediatización de los intelectuales. ¿Habían escuchado ese término, mediatizar? Bueno, mediatizar quiere decir que... bueno, Cristina, ¿ibas a decir algo? Está apagado tu micrófono, o no te oímos. Bueno, yo no. Ahí. Igual significa, no sé, como balancear situaciones. Eso sería mediar. No, mediatizar tiene que ver con los medios de comunicación. Cuando mediatizamos algo, queremos decir que el papel de los medios o sea, los medios de comunicación adquieren un papel relevante en donde sea que haya una mediatización. O sea, por ejemplo, cuando decimos que los intelectuales de América Latina se mediatizan, quiere decir que los medios de comunicación se vuelven el espacio privilegiado para los intelectuales. Intelectual que no tiene una columna de televisión, un programa de radio o un programa de tele, es un intelectual que nadie conoce, ¿no? Eso pasa en los 70s y en los 80s. Les digo, Octavio Paz tiene su programa en Televisa, en los 80s produce una serie, ¿no? Sobre lo mexicano y todavía la venden. Creo que Clio es quien tiene esos materiales. Mario Vargas Llosa escribe sus columnas en la prensa que se hacen muy populares. Fernando Sabater, que es un filósofo español muy popular, igual tiene una columna en El País, me parece, ¿no? Que todavía ya dejó de publicar, pero bueno, que publicó como 20 años. O sea, los intelectuales son los que pueden publicar en los medios. Pero luego, profesor, pero entonces surge una parte, digamos, de lo que sería tradicionalmente un intelectual. Por ejemplo, hay toda una beta, digamos, lo que decíamos ustedes de los profesores universitarios, que no pueden entrar, o sea, no terminan por convertirse en estos o sea, acceder a esta clase de intelectuales, ¿no? Como de élite, porque no tienen acceso ni a las industrias culturales y mucho menos a los medios, ¿no? Comienza a haber una separación ahí, ¿no? Con sus ventajas y sus muchas desventajas. Y luego podemos decir que a partir de los 80 hemos pasado de un proceso que se llama, ¿no? Monsiváis habla del paso de la ciudad visual a la ciudad virtual. Lo que pasa es que todo hasta principios de la década de los 20, se habla de la República de las Letras o la Ciudad de las Letras para hablar de este grupo de intelectuales, ¿no? Hechos, dice Monsiváis, ¿no? Así, ¿no? Con ese estilo, ¿no? Con la biblioteca de fondo, sentados en su maquinita de escribir, ¿no? Preparando su columna para el periódico. O sea, esa es la idea de la Ciudad de las Letras. O sea, que ahí tenemos un grupo de intelectuales que ese es su mundo, ¿no? En los 80s, digamos, aparecería lo que sería la ciudad visual. Estos intelectuales que para hacerlo ya no dependen de esta actividad cerrada, digamos, ¿no? Sino la actividad pública en los medios, ¿no? Lo que yo decía hace rato, la mediatización. Y a partir de los 80 hemos pasado de ¿qué papel tiene la televisión? ¿No? Esto que les decía hace rato de las series históricas es una manera, pero... A ver, piensen... ¿Ustedes creen que la televisión forma o no forma cultura en los países? En México sobre todo, pero no digo, aplica perfecto para América Latina. Yo digo que es algo complicado. A ver, ¿qué piensas, Cristina? O sea, complicado porque tú dices, ¿me hay que juntar A con B o B con C o Z con A? Pues, bueno, no sé si esté bien, pero al momento de que, no sé, llegan a transmitir, por ejemplo, de lo que se comentaba de series históricas, yo siento que a lo mejor llegan como a distorsionar algo y llegan como a confundir y ya no se podría contar como cultura, porque como distorsionaría algo que es importante. Sí, a ver, o sea, lo que dices es el problema, parece, ¿no? O sea, sí lo hacen, claro que forman cultura. ¿Es la cultura que queremos? ¿Quién sabe, no? Bueno, o que quiere quién. A ver, por un lado está, digamos, los productos netamente culturales, digámoslo así, ¿no? Las series históricas, los programas de contenido, los documentales,
siempre tienen un sesgo de algún tipo, ¿no? Entre la década de los 80 y los 90, por ejemplo, en México, Televisa se dedicó, o sea, como el gran producto cultural de Televisa es la telenovela, entonces, ¿qué hizo Televisa? Se dedicó a producir telenovelas históricas, y eran históricas porque contaban periodos de la historia nacional. Entonces, hubo una novela para hablar de la independencia, una para hablar, fíjense, una para hablar del porfiriato y una para hablar de la revolución. Son como las tres grandes novelas históricas de Televisa. La Antorcha Encendida, El vuelo del águila y la de la revolución, nunca me acuerdo cómo se llama. Bueno, es una manera de presentarnos, ¿no? La cultura al alcance, además con la idea de que la televisión es democratizadora, porque todo el mundo tiene una tele en su casa, ¿no? Para los 80s y 90s, y entonces, ponerle a Hidalgo la cara de Juan Peláez, que es un actor de Televisa, pues eso hace que la gente sepa quién era Hidalgo, ¿no? Es el señor peloncito, ¿no? Así con su cabellito aquí larguito, ¿no? ¿Quién es Don Porfirio? Bueno, pues un señor así bigotón, ¿no? Que se tiene unas batallas, bueno. Es una manera de hacerlo, claro. ¿Qué tanta inversión hicieron o no en darle fidelidad histórica? Se puede cuestionar de muchas maneras, pero es un intento. Pero esa no es la única forma en la que generan, bueno, no es el único modo en el que forman cultura. Porque el hecho de la existencia misma de las telenovelas, acuérdense que al final del día es un producto cultural. ¿Ustedes creen que una persona, la que sea, no importa quién, ¿no? Una ama de casa, un muchacho universitario, muchacha universitaria, o una persona de tercera edad, ¿tiene o no tiene una experiencia estética frente a una telenovela? Piensen en sus mamás o en sus papás. Ya hablamos de la experiencia estética. ¿Tienen o no una frente? ¿Ustedes se creen? O sea que la experiencia estética es disfrutar la cosa por la cosa misma, no. Pregúntenles así, mamá, ¿disfrutas ver la televisión, la novela de las 4 o de las 9? Pregúntenles, no, a ver, está bien, ¿eh? Bueno, a ver, no solo la telenovela, hombres, mujeres, niños, niñas, personas de la tercera edad que esperan el partido del domingo fervorosamente, ¿tienen una experiencia estética frente a los 90 minutos de ver sufrir al Cruz Azul? Bueno, mi abuela, cuestión de las telenovelas, antes, bueno, ahorita también, pero era como ya se las había visto y otra vez las veía de nuevo y me las contaba de nuevo y cada vez que paso por la cocina me cuenta otra vez lo mismo. Y después fue cuando contratamos Netflix, bueno, empezó esto de Netflix y empezó todo eso, pero después se aburrió y dijo, es que no están las cosas que yo estoy acostumbrada a ver. Hay series que me gustan, series que le encantan, a mi abuela le encantan las series de narcos, entonces siempre se ve todas las series, pero después ya dijo, ya como que no me atraen tanto y regresó a las novelas. Últimamente le he preguntado porque como pues tenemos el plan como familiar de todos, le dije como yo que si ya no ocupa su cuenta y me dijo que no, que la verdad ya no le interesa tanto, que le gustan más las novelas y la sigue viendo igual. A ver, justo es a donde voy. La televisión ha hecho eso, fíjense, ha generado el gusto de muchas generaciones de mexicanos, y Carolina lo acaba de contar en una anécdota increíble. Tenemos muchas generaciones de mexicanos, como la abuela de Carolina, que se formaron viendo telenovelas, y entonces hoy su referencia, ¿no? Para poder hacer el contraste contra otra cosa es la telenovela frente a la serie o la película, o lo que les pongan enfrente, ¿no? Y la respuesta de la abuela de Carolina es la respuesta de muchos mexicanos, de varias generaciones de mexicanos que dicen, sí, pero no, es que no me sabe a la telenovela, no me sabe a María diciendo, ¿no? José Miguel Carlos de Jesús Martínez, Rebollar y Quevedo, ¿por qué no me quieres? A ver, porque es la experiencia, ¿no? O sea, esa es la experiencia, es la experiencia estética de cuántas generaciones de mexicanos. Probablemente ya no sea la de ustedes, ¿no? Ustedes a lo mejor sea la de las series, yo creo, ¿no? La que sea, de narcos y no narcos. Pero bueno, ahí hay un cambio, ¿no? La televisión entonces hizo esto, ¿no? O sea, generó, formó cultura,
querámoslo o no. Tanto la cultura, digamos, más clásica, como lo que contamos de las series históricas, como la menos clásica, ¿no? Les digo lo del fútbol porque en México parece religión, ¿no? Yo creo que, digo, con todo respeto, ¿no? Las instituciones religiosas y el clero, ¿no? Que te respeto bastante, junta más gente un partido de la América que la misa de los domingos en la República Mexicana. Se los juro que les prometo que debe haber más gente viendo el partido de la América un domingo que gente en misa, en todas las misas del domingo. Pero fíjense, eso es parte de la cultura televisiva que hemos adquirido, porque el fútbol sigue siendo una experiencia televisiva, porque no todo el mundo puede ir al estadio, o porque le queda lejos, o porque es muy caro. Pero la televisión es una cosa que los hace disfrutar. Ahora, esto le pega al asunto de los intelectuales, entonces los intelectuales o salen en la tele o nadie los conoce, ¿no? Pues les digo, Monsiváis probablemente si ustedes lo conocen será porque salía al final en Televisa y era un señor con sus pelos blancos así, ¿no? Y con cara como de que me acabo de despertar. Porque si no salió en la tele, probablemente ustedes ni sepan quién es, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa que, ahí hay un giro, digamos, ¿no? Y el giro tiene que ver con la aparición del mundo digital. Hoy, ¿quién sería un intelectual para ustedes, por ejemplo? ¿En quién piensan si les digo? A ver, si tuvieran que decir un intelectual mexicano, ¿en quién pensarían? Octavio Paz. Pero ya se murió, uno vivo. Uy, profe, uno más fácil. Bueno, a ver, les voy a cambiar la pregunta. Si ustedes quisieran formarse una opinión sobre algún tema, ¿a quién escucharían o a quién verían? ¿A quién leerían en el peor de los casos? O mejor de los casos, debería ser. Yo digo que Octavio Paz. A ver, se las voy a poner hasta más sencillo. ¿Alguno de ustedes escucha a Chumel Torres para enterarse de noticias? O al menos sus columnas de opinión. ¿No? Ya, me cayeron bien por eso. No, bueno, a ver, pero a ver, piensen, ahora se los volteo, así como el fútbol ya hablamos. Piensen, ¿cuánta gente no escucha a Chumel? O bueno, este otro hombre que adora a Andrés Manuel, ¿cómo se llama? El Chapucero, creo, ¿no? Son o no intelectuales, bueno, pongámoslo si quieren en duda, pero sí hacen eso, están formando cultura. ¿Por qué son populares Chumel y el Chapucero? Puede ser por la forma en la que dan a conocer, pues, opiniones acerca de algún acontecimiento a nuestro alrededor, ya sea dentro de la República o en otros países. Exacto, justo es eso. Tenemos a estos dos, ¿no? Y me parece que son un buen ejemplo de esto, que además, ¿cómo es que llegan a la gente? ¿Llegan por la tele, por la radio o por dónde llegan? Por los medios digitales, ¿no? Bien, Luis, ¿no? O sea, si los medios digitales, Chumel y el Chapucero hoy serían dos dones en su casa haciendo otra cosa y no esto. Porque los medios digitales le han abierto la puerta a muchas más personas, no solo para expresarse, sino para convertirse en líderes de opinión y en el camino a convertirse en intelectuales. Yo sé, suena horrible decir que Chumel es un intelectual y yo me voy a quejar de eso hasta el día que me muera. Espero que me falten muchos años para que yo me pueda seguir quejando muchos años más, ¿no? Pero lo es para mucha gente, o sea, mucha gente, esta es su referencia cuando se quieren enterar de un algo y escuchan a Chumel, ¿no? O sea, lo ven, en realidad es una experiencia audiovisual, ¿no? Lo ven, entonces les parece que es pues, la referencia, ¿no? O este otro señor, el Chapucero, ¿no? Si el señor tiene un contenido, formación, ya no importa, porque lo que importa es que domina el mundo digital y ahí es donde se hace presente, ¿no? Bueno, es donde estamos hoy en día, ¿no? De hecho, ustedes, ¿no? Brillantes profesionistas de las humanidades y las nuevas narrativas, no, las narrativas multimedia dijimos, ese es el mundo al que se van a enfrentar. Ustedes van a vivir no en el mundo de Octavio Paz, donde uno buscaba una cátedra universitaria y
¿no? Y desde ahí tenías un ingreso seguro y luego dabas conferencias, escribías en revistas. Digo, si lo hacen está bien, o sea, no es que no lo hagan. Van a ir en el mundo donde Chumel y el Chapucero dictan la norma. O sea, el que se apropia del mundo digital es en realidad el que tiene una perspectiva mayor de trascender su trabajo que el que no. O sea, es decir, seguimos sabiendo los necios como yo, que seguimos escribiendo en papel, haciendo esas cosas que ya nadie lee, porque en realidad parece que la pauta sigue siendo lo que hacen estos dos señores, ¿no? Hay para todos los gustos. Por eso creo que Chumel y el Chapucero pueden ir de la mano. Uno representa una tendencia política, si se quiere, y otro otra tendencia política, pero aún así las formas son las mismas. Bueno, vamos a hacer nuestra lectura de la clase. Yo les había dicho, ¿no? Quería que hiciéramos una cosa más profunda, pero me di cuenta que no se iba a dar tiempo, ¿no? Vamos a leer a esta señora, bueno, a esta señora, ¿no? Porque no soy, la señora no es la de la foto, sino este libro de esta señora, Delta del Sol. Pero me interesa que leamos, o sea, lean, le subí ya a Classroom el libro digital, ¿no? Que me pasó a mi hermana, ¿no? Está en un grupo de lectura y la editorial se los pasó. Entonces, por favor, no lo vendan, denle la difusión formativa y educativa que requiere, ¿no? Por el cual lo prestaron, ¿no? Lo que me interesa que leamos, o sea, lean el poema, ustedes disfrútenlo, esto no lo vamos a leer en clase el poema, sino me interesa que lean a partir de la página 73, o sea, todos ustedes tienen el PDF, así que no pueden llegar ahí. Ella cuenta su proceso sobre cómo llegó a escribir este texto. Me interesa porque esta es una autora contemporánea, este es un libro publicado en el 2020, o sea, estamos a leer a alguien de ahorita, ¿no? Una persona que está viva, ¿no? Pues, me dijeron que hubiera estado, o sea, que es una persona que se presta para las entrevistas, hubiera estado re bien haberla conseguido para hoy, pero a mí me comieron los tiempos y ya no pedí la entrevista con tiempo y no me salió, pero me hubiera gustado que hubiera incluso se pudo que entrevistara hasta en clase, que ustedes le hicieran preguntas y todo, ¿no? Pero bueno, ya que no pudimos hacer eso, al menos leamos, ¿no? ¿Cuál fue su proceso para escribir este texto, ¿no? Me parece muy relevante para esto de lo que estamos hablando, ¿no? Porque ella sería una escritora contemporánea, ¿no? Mexicana. Y lean cómo es que llegó a donde llegó, ¿no? Es tardecito, son 12:27. Tómense unos 20 minutos, ¿no? Y tratemos de volver aquí, un poquito menos, ¿no? Al menos al cuarto para la 1, ¿no? Para hacer alguna reflexión final sobre el texto. Léanlo, o sea, parecen muchas hojas, pero está escrito en un formato que es menos que carta. Es como menos que esquela, de hecho. Es tan chiquita tan chiquita la letra que se puede leer, ¿no? Y es como un cuentito, dijera uno de mis maestros, que está muy sencillita la lectura. Bueno, volvemos cuarto para la 1, para la última, ¿sale? Pero, pero no supe qué hizo, wow. ¿Seguro? ¿Hay qué? Ok.
cambia, ¿no? Ahora sí la aspiré y no la soplé. Tu mamá hizo tu mamá. ¿Qué pasa si soplo la aspiradora? Aunque no sabía. Y ni me llevé mi teléfono y dije, ni voy a saber qué era eso. Y venimos hace ratito, pero escuché y dije, no, mejor no me acerco. ¿Se escucha hasta allá? Sí, aquí en donde está el Rex. Hasta ahí llegué. Además, aquí como Don venía como entretenido en otra cosa. Se me hizo raro que no llorara. Por eso me fui hasta allá y dije, no, mejor. Dije, vente, vas a buscar a los perritos de allí. Y luego estaba Marcelo y dije, sí, a veces se me cuenta con Marcelo. ¿Y te peló Marcelo? Sí, pues se la habló. Pero no se le habló su tía. ¿Ah, Pero sí? no, Marta le dijo, vente, Ajá. no te molestes. ¿Qué dijo? Es que Marta quería que Gori se subiera al triciclo. Yo le digo, ay, pero es que está muy chiquito todavía. Ay. Sí, o sea, bro, pues, no, o sea, no fue groserito ni nada, al contrario. Y le dice, bebé, bici. Le digo, Ay. pero es que todavía está muy chiquito para subirse. Digo, cuando sea más grande ya te voy contigo en la bici. ¿Sí? Sí, dije, ay, adiós, te caí. Ay. Qué bonito, mi bebé. Ya puedes silenciar el carro. Ay, oye. Para cerrarle aquí, sí, Con permisa, con Su permisa. cara de aquí me falta algo como mugrita. Permisa, cambia, no manches. Sí. Está bonito. Con permisa, con permisa. Te conté que ayer me escribió la directora de Unitec que si ya podía, que si quería volver a presencial ya. Y me dijo, bueno, puedes escoger presencial. O sea, dijo, te voy a dar dos opciones, ¿no? Presencial o... Pero voy a leerlo como dice. Bonita tarde, una pregunta. Si regresamos a presencial en semana 8, o sea, como por ahí de principios de julio, después de los exámenes, ¿cuál sería tu decisión? ¿Continuar en línea o regresarías a dar clase de manera presencial? ¿Qué dijiste? Los de otros campos se deben de quedar en línea. Pues sí, pues el de Querétaro no creo que vaya a venir las chavas de Querétaro, ¿eh? Pues en línea. ¿En línea? Yo sí le contesté que en línea le dije, no, maestra, le dije, por mi bebé, le dije, yo quisiera regresar hasta septiembre. Sí, maestra, está bien. ¿Y entonces cuál es el que va a regresar? O sea, ya todos van a regresar. No, creo que lo que luego en el grupo comentó es que nos íbamos a quedar. Ya después de que nos mandó las preguntas, luego comenzó a explicar que le pidieron que tiene que, o sea, no van a volver todos, o sea, tiene que demostrar que algunos van a volver. En la esquina tiene su espacito. Ahí juega con eso en lo que yo termino. Ajá. Pues tiene que armarse su grupo de maestros que sí O van sea, a va a volver. tener a unos trabajos de línea y a otros. Sí, pero ahorita a las 10 de la noche no quiero ir a la Unitec. No. De 6 a 10 de la noche. Pero aparte hasta ayer no. Que en algún momento, ¿verdad? Ah, sí, pero Sí, bueno, pero si ahorita lo puedo evitar. exactamente. Ven, gordo. Bueno. Me robaron, ¿no? Voy a ver porque no escuché el chavo en la radio. Lo voy a marcar al capitorio, ¿no? ¿Tienes clase a las 2? No, ahorita a la 1, digo, a la 1 voy con la comida ya está hecha. ¿Quieres llevar tu cosa? Se me queda pura. La sobrina o hablo por teléfono. Te lo puedes llevar en la carrula.
eso, pero no sé, como que no dice, ya se había olvidado que tenía los líquidos allá. Por eso lo estoy sacando de allí, no para el aspirador. Y a lo mejor las sábanas sí se alcanzan a secar, no mucho sol. En lo que sale la ropa. Bueno, vamos de vuelta. Qué precisión la de Luis de conectarse justo 12:45. Bravo. Bueno, a ver, ¿qué les contó Lucía María? No entendí mucho su poema, pero bueno, lo que entiendo es como una respuesta al de Octavio Paz, ¿no? Uh-huh. Como un contrapoema, se podría decir. Sí, justo, ¿no? Es la idea, de hecho, ¿no? Así llama. Pero sí leyeron lo que les dije, ¿verdad? Solo la sección esta, ¿no? De hecho, hasta en la presentación decía, fíjense. Es que no llegué a la presentación. Ay, perdón, en la 73:90. Ay, entonces fue mi error. Yo pensé que ya habíamos llegado a esta lámina. Bueno, al final esta señora cuenta cómo llegó a esto, ¿no? El poema es medio confuso, eso sí, y creo que sí hay que leer a Octavio. Por eso es que, y ahí sí, perdón, el error fue mío. Yo hasta dije, te lo voy a dejar marcado para que no. Piedra del Sol es un poema largo de Paz, fíjense. En esta edición de cátedra, Piedra del Sol son como unas 40 o 50 hojas. Digo, está en chiquito, ¿no? Ya saben, estos textitos donde el verso aparece más o menos centrado. Piedra del Sol hay que leerlo y uno puede amarlo o odiarlo, ¿no? Por supuesto, como pasa con la literatura. Pero lo que hace Lucía María es una contrapropuesta medio interesante. Tiene sus modos, ¿no? Y, híjole, no, lo que me hubiera gustado es que hubieran leído en este ratito el pedazo del final. ¿Alguien llegó a eso? No creo. De la 73 para abajo. Ajá. Pues yo comprendí que ella como que platicaba el rato en el que estaba escuchando a Octavio Paz en una como plática en YouTube, que estaba haciendo sus actividades, y yo logré comprender, y me dice si me estoy equivocando, del papel que puede llegar a tener, o puede también incluir el papel de la mujer y el hombre en crear, no sé, ciertos poemas, vaya. La capacidad de que ambos a lo mejor tienen para transmitir ciertas ideas. Justo, Cristina, está muy bueno. Esta es la parte interesante, o sea, digo, en algún momento en su vida ya tienen Delta del Sol, Piedra del Sol, el de Paz, lo pueden descargar, está en YouTube, está seguro. Lo encontré, de hecho, hace ratito, lo que quería es que lo leyéramos juntos, pero me di cuenta que me iba a estar como las 2 horas para hacer eso. Y muchas horas de explicaciones, dije, no, sí está muy complejo. Bueno, pero Lucía María cuenta que
y lo es, cuando lean a Paz lo van a notar. Es un poema muy masculino, porque es básicamente un hombre describiendo como los atributos de una mujer, y en el transcurso del poema de Paz, él llega a la noción de cómo, o sea, es el símil, digamos, entre la mujer, ¿no? Que es este como terreno a explorar, y, y la idea de la piedra del sol, de hecho, es el llamado calendario azteca, ¿no? Si alguien nadie se acuerda, ¿no? Está hecho en la portada de este libro. Eh, es como monumento mítico, pues, ¿no? Pero bien, al final es un poema masculino, ¿no? Aunque habla de la mujer, en realidad es un poema sobre cómo el hombre ve a una mujer en especial, que es Cleopatra. El poema de Lucía María trata de hacer lo contrario, ¿no? Y por eso el asunto estribaba ahí, en que dice Lucía María que hay que hacer o sea, es un reto intelectual el que ella se pone, ¿no? Tratar de hacerle, escribió contra el problema de alguien que es un héroe, dice Lucía María, de la literatura, ¿no? Y cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo enfrentarte a un hombre que es tan masculino? Además dice, ¿no? Hay por un momento donde él dice, de esta conferencia que dices, Cristina, ¿no? Dice, entonces yo lo veo a él sentado en su sillón imponente, ¿no? En un espacio casi cerrado de hombres, ¿no? ¿Y cómo accedo yo como mujer a eso? Y luego le doy una respuesta. Eh, si bien es cierto que, claro, lo que dice Lucía María es de su experiencia como escritora, ¿no? Creo que se puede reflejar muy bien a lo que pasa en general, con la cultura y las artes, ¿no? Sea las producidas por mujeres y las producidas por hombres. Es uno de los cambios que sin duda ha pasado. No es que no hubiera mujeres intelectuales en otro momento en Latinoamérica, las hay y las ha habido, ¿no? Pero creo que ahora estamos en un momento donde las mujeres tienen un rol fundamental. Sin que sea un poema feminista, digo, no es que no pueda hacerlo, pero no es al menos la intención de la autora. Es una mujer que busca escribir un diálogo ustedes mismos en el momento juzgarán si es bueno o malo, con Paz. Pero sobre todo nos deja una experiencia de alguien que se enfrenta a hacer esto, que es muy complicado. O sea, lo han hecho poetas alrededor de la historia, han hecho esto, escribir respuestas a otros grandes poemas, digamos, de la historia de la literatura. Y eso siempre pues, nos da las diferencias, ¿no? Entre un periodo y otro, y sobre todo una de las posibles lecturas que tenga el poema de Paz, ¿no? A partir de lo que nos diga Lucía María. La experiencia toda, dijiste una cosa, Cristina, que creo que tiene que ver con lo cercano que es para nosotros, a lo mejor más, ¿no? La creación artística y literaria, ¿no? En este siglo, ¿no? Porque ella, para escribir esto, fíjense, hizo algo que probablemente ustedes harían, ¿no? Buscó videos del autor en YouTube y se puso a ver videos del autor, ¿no? O sea, algunos de ustedes nos dijo en una clase, creo, ¿no? Profesor, ¿por qué no vemos más videos? ¿No? Y yo me puse a desear. Bueno, aquí encontraron una autora que básicamente es su contemporánea intelectualmente, piénsenlo, ¿no? O sea, es alguien que para prepararse para escribir una obra de este calibre, ¿no? De tratar de entablar un diálogo con Paz, recurre a las herramientas del siglo XXI, ¿no? Y las herramientas del siglo XXI son esos, ¿no? Pues me pongo a ver videos, grabaciones del mismo Paz, ¿no? Tratar de entender a este señor quién era, de qué trataba, ¿no? Esta lectura creo que, sobre todo esta sección que yo fue el que me enredé, si pueden leanlo, ¿no? De hecho, lean esta sección del libro para ahora que estén preparando sus perfiles para la evidencia integradora, les va a dar una idea de cómo funciona, o sea, de eso que ustedes están buscando obtener, esa información que ustedes buscan obtener, ¿no? Para sus entrevistas. Aquí Lucía María lo cuenta como, digo, sin que se lo preguntemos, ¿no? Ya solito. Les va a servir eso. Y los sitúa en dónde estamos parados, ¿no? Esta es una mujer de Mexicali que se viene a México, ¿no? Y que entonces, pues desde su experiencia, ¿no? De alguien que se avienta y que pasa por todas, ¿no? Pasa de maestra de literatura de la prepa a correctora de estilo, hay freelance, ¿no? Medio sobreviviendo, ¿no? Eso los pone en perspectiva de a lo que ustedes se pueden enfrentar, pero como tiene parece de pronto es medio cuento de hadas, ¿eh? No lo digo en mal plan, en el mejor de los sentidos, porque Lucía María lo consigue, ¿no?
escribir su gran obra, su gran aportación a la literatura. Y sin tener que abandonar su sueño de vivir en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, me sigo molesto conmigo porque no haber hecho yo lo que yo tenía que hacer, ¿no? Pero bueno, ustedes sé que lo van a poder leer en algún momento. Les digo, sobre todo porque les va a servir para lo siguiente que van a hacer, ¿no? Bueno, o sea, de hecho no solo en mi curso, sino en los otros cursos. Allá tienen un alguien que se está, digamos, descubriendo frente a ustedes, ¿no? Le está diciendo de dónde viene y por qué hace las cosas que hace. Bueno, digo, yo creo que les sirve de guía para cuando ustedes tengan que hacer sus entrevistas. Piensen en lo que esta señora, bueno, esta persona, ¿verdad? Porque señora, no, ¿qué señora? Cuenta, ¿no? Cómo llega a su obra, cuál es el proceso, ¿no? Qué cosas hay alrededor. Ella lo cuenta así todo tal cual. Para la siguiente tienen una actividad, yo te voy a revisar si ya la subió, ¿no? Porque como que de este fin de semana, según yo, subí cosas que no se subieron. Una lectura de una escritora y crítica literaria mexicana que habla de la literatura posautónoma. O sea, esta mujer, digamos que en esta periodización que hace Monsiváis, estaría hablando de la literatura de hoy en día, o sea, onda así Lucía María o incluso, digamos, cosas de más vanguardia. Que básicamente tiene que ver con cómo todo el proceso, digamos, creativo e intelectual se ha alejado por completo incluso de la industria cultural y todo, y parecen ser como pequeñas islas que flotan ¿no? En un océano de información que sería el mundo digital hoy en día, que es un océano de información, donde de repente aparecen estos creadores, ¿no? Que de la nada experimentan con cosas, ¿no? Se parecen mucho a las vanguardias del siglo XX, las del principio del siglo, porque tratan de experimentar, ¿no? Hay una autora que reseña este artículo, que van a leer ustedes, que hace, por ejemplo, escribe cuentos cortos y lo tiene ligado a su blog, y entonces en su blog ella tiene una serie de imágenes, porque además también hace fotografía, y entonces las fotografías van coincidiendo con algunas de las historias que ella escribe, ¿no? Esto tiene que ver con este nuevo mundo digital, ¿no? Donde las fronteras entre las disciplinas, ¿no? La fotografía, la literatura, pues ya no existen, ¿no? Y ya van de la mano, ¿no? Porque en lo digital no podríamos solo tener, ¿no? Puro texto, pero tampoco no solo puras imágenes, ¿no? Lo podemos conjuntar. Léanle y échenle una reflexión. O sea, yo creo que esto último, creo que lo que más les va a servir para su trabajo de la evidencia integradora, ¿no? Espero que les queden unas super entrevistas, ¿no? Y luego sean unas grandes referencias, ¿no? Ay, ¿te acuerdas de la entrevista que hicieron estos chicos ahí en el 2021? Ya estamos, ¿no? Y nos acordemos de ellas más adelante. Bueno, a ver, en general, dudas, quejas, aclaraciones. Bueno, yo tengo una duda en sí, no de la clase, sino de las clases. Está bien, grabadas. Creo que si no me recuerdo, la última clase no la ha subido en YouTube. Entonces le iba a preguntar si cree que en esta semana no. Sí, perdón, no estuve, como fue creo que muy evidente en la clase pasada, no estaba yo en mi casa. Y de hecho, digo, no estuve como 2 días, pero esos 2 días que uno no está en su casa son suficientes para que todo pierda el ritmo, ¿no? Esta semana me tengo que poner al corriente en subir cosas. Les digo que incluso las actividades que según yo subí el domingo, hace rato me di cuenta que no estaba la lectura, ¿no? La pena la subí y ahorita veo para subir la siguiente actividad. Voy a subir los videos que me faltan y para que ya tengan todo. ¿Sale? ¿Alguien más? Yo rápido quería preguntarle respecto a lo de la lectura, cuando menciona de Sor Juana que intentaba imitar a un autor, ¿también lo dijo Paz? Sí, de hecho Octavio Paz tiene una obra que se llama Sor Juana o las trampas de la fe, y en ese es un ensayo que escribe Octavio Paz, da una interpretación de la obra de Sor Juana. A los expertos en Sor Juana Inés de la Cruz, y en México hay muchos y muy buenos. No es el poema de Paz, bueno, la obra de Paz no les hace tanta gracia. Paz lo que dice es, Sor Juana es una figura increíble de su tiempo, o sea, nadie se le compara a Sor Juana, y yo creo que en eso yo estaría de acuerdo con Paz.
Pero Sor Juana, para lograr lo que hace, lo hace porque imita a los grandes autores del siglo de oro español, a Góngora, a Quevedo, son estos grandes poetas y escritores españoles, ¿no? Claro, Sor Juana pertenece a la misma tradición cultural, ¿no? Hay que entender que durante la vez que esta división entre españoles y digamos, americanos, solo es nuestra del siglo XIX para acá, ¿no? En esa época, Sor Juana se siente tan española como Luis de Góngora y Argote, ¿no? Que es este gran escritor español, ¿no? Y porque pertenecen al mismo reino, ¿no? Al final del día. Entonces, yo creo que esa crítica, pero ese comentario de Paz está medio complicado, ¿no? Dice, esto sí lo dice Paz, ¿no? Es que Sor Juana trata de imitar a estos grandes y por eso ella es tan grande. Yo creo que Sor Juana tiene su mérito propio, ¿no? Claro, bebe de las mismas fuentes que beben todos, ¿no? O sea, es decir, la literatura que se lee en ese momento es la de estos autores, y pues claro que cuando tú escribes sobre eso. La siguiente vez que ustedes escriban un texto, el que sea, seguro se van a inspirar en alguna cosa que ustedes leyeron. La que sea, no importa, ¿no? O si cantan, o si bailan, lo que sea. Pero sí, eso sí es un comentario de Paz. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no hubiera nada más, corran porque ya tienen clase como en 30 segundos. Y nos vemos el miércoles. Sí, gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.